Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas. Hola, 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 hola ¿qué con tal? Bueno, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la red de apoyo familiar del municipio de Guayaquil. Una vez más, ahora tenemos a nuestra querida abogada Elizabeth Jiménez que nos acompaña desde el año 2017. Ella es muy linda, como siempre, colaborándonos con esta charla muy importante para todos. Recuerden pues que yo siempre les digo que para poder reclamar y para poder pedir las cosas hay que conocerlas y ahora vamos a enterarnos de las leyes, porque pues es muy importante también este tema, no sin antes pues decir un viva Guayaquil, porque realmente pues estamos en las fiestas de Guayaquil, hicimos ahí un pequeño video con algunos de los niños y jóvenes de la fundación y de la red, ¿no? Así que bueno, pues abogada, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación, pues usted siempre ahí tan linda colaborándonos con nosotros en todo lo que nosotros necesitamos, en la parte legal. muchas ¿Cómo ha gracias, Marcelita. pasado? Muy bien, Marcelita, muchas gracias. Con mucho gusto de celebrar Guayaquil, compartiendo este espacio con la Fundación y con la red, ¿no? Ya tenemos 3 años colaborando, lo que empezó como una iniciativa de la universidad se convirtió ya en una relación de largo tiempo, ya más personal con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de servir. Ya está bien, pues claro, sí, realmente pues así fue, ¿no? Nos conocimos un día y pues desde allí no nos hemos abandonado. Muchas Eso es lo gracias. bonito. Eso es lo bueno. Bueno, tenemos algunos padres nuevos en esta oportunidad, son más o menos 70 familias las que van a graduarse este año en la red de apoyo. Pues también hay conectados otras personas, ¿no? Bueno, no todos a veces logran conectarse en el momento. La ventaja es que la charla queda grabada y ya después cuando ellos tienen tiempo pueden revisarla, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno, que van a quedar grabadas y los padres pues los van a poder luego ver. Sí, bueno, pues abogada, yo la dejo, el tema es todo suyo. Más adelante estaremos, yo le doy ahí a Fernando una instrucción para que me ponga en pantalla y ir leyendo las preguntas que va a ir haciendo el público, ¿no? Igual, si las preguntas van saliendo tal vez en la pantalla, también usted las puede ir viendo, ¿sí? Claro, De claro. acuerdo a cómo vayan, de acuerdo a cómo vayan Es, haciendo las preguntas. Claro, una cuestión que es importante es que, si bien es cierto, este es un taller que lo que busca es acercar el texto de la ley para darles a los padres una herramienta de hacer efectivos los derechos de los niños, ¿verdad? Y de los jóvenes de la fundación. También es cierto que, debo ser absolutamente honesta, no todos tenemos todas las respuestas al mismo tiempo y en los últimos meses y semanas hemos tenido noticias muy controvertidas de cómo se ha abusado de la identificación del carnet de discapacidad, ¿no? Y todas las consecuencias que esto ha traído en el sentido de que se han restringido los otorgamientos de estos beneficios. Entonces, un Sí. poco conversar de esto también para hacer efectivo los derechos de los niños. Sí, claro, sí es un tema, bueno, nosotros estamos como fundación en un comité de discapacidad justamente analizando esto, poniéndonos de acuerdo con algunas acciones que como fundaciones vamos a participar, ¿no? Pues lo que yo siempre digo es mantener un poco la mesura, porque también a veces el tema es un poquito político. En todo caso, pues hay que tener bien claro la ley, hay que tener que bien claro todos los acontecimientos, ¿no? Y pues según eso, pues defender lo nuestro, porque
derechos son los que se vulneran, ¿no? Los que están en peligro en este momento. Entonces son esos derechos los que debemos de proteger, porque al fin pues no, benefician a muchas personas, a las familias de hijos con discapacidad, que no es nada, nada del otro mundo, nada que nos está dando de más. Simplemente son derechos que contribuyen a disminuir o contribuyen a paliar un poco a veces la situación que las familias viven, ¿no? Porque son situaciones diferentes desde todo el punto de vista, desde una discapacidad física, una discapacidad intelectual, una familia de escasos recursos como una familia que tiene más recursos. En todos hay la misma necesidad, ¿sí? Y la ley es para eso, para paliar esas situaciones, ¿verdad, abogada? Así es, la idea de esta ley ha sido precisamente, Marcelita, gracias por el intro, es básicamente buscar disminuir la brecha de diferencia entre los niños con necesidades especiales y las personas en general con necesidades especiales, ¿no? Entonces tenemos toda una escala que está establecida en la Constitución. Nosotros vemos en la pantalla que nuestro taller o nuestra presentación del día de hoy es Ley Orgánica de Discapacidades, Aspectos Esenciales. Me permito hacer esta precisión porque habrá más de un tema que no alcancemos a tocar y siempre decimos con Marcelita, deberíamos hacer más seguido, pero tenemos ya toda una programación, pero sí deberíamos hacerlo más seguido o por lo menos tratar de hacer algo más pragmático. Nosotros teníamos también la idea de hacer unas jornadas, ¿no? Más adelante, pero bueno, ya habrá la oportunidad de hacer una cuestión más pragmática e ir aterrizando las ideas, ¿no? Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Claro, nosotros vemos aquí en pantalla, para todos bienvenidos, como les ponía en el chat grupal, vemos que la Ley Orgánica de Discapacidades, lo primero es saber cuándo empezó esto y de qué se trata. Como ustedes podrán apreciar en la pantalla, esta ley está vigente desde el 25 de septiembre del año 2012, es decir, estamos casi a un par de meses de que sean 8 años de vigencia de la Ley Orgánica de Discapacidades. Esto fue publicado en el registro oficial, es decir, en el periódico oficial de las leyes del Ecuador, para que entre en vigencia y sea exigible, ¿no? En septiembre del 2012. Siguiente, por favor. Entonces vemos aquí algo que es sumamente importante entender. Cuando uno habla de la ley, la gente dice, sí, la ley no se cumple, porque es tan importante tener la cercanía con el texto de la ley. Y no es en vano que existe una carrera que le enseña a las personas a leer y a entender la ley para poder servir mejor y poder acercar la realidad de las instituciones para que sean los ciudadanos de cualquier situación, en cualquier situación, los que puedan acceder a estos derechos. Entonces tenemos primero definir cuál es el objeto de la ley, para qué sirve, ¿no? ¿Qué busca como objeto esta Ley Orgánica de Discapacidad? Y vemos que en el artículo primero de esta ley dice asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad. Es un tema de asegurar prevención y detección oportuna, habilitar y rehabilitar las discapacidades. Y como segundo objeto de la ley, vemos que está garantizar la plena vigencia y difusión del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos viendo que no solamente se trata de niños, sino en general de todas las personas que tienen capacidades o necesidades especiales. Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos, esto fue primero el objeto, ahora hablamos del ámbito de la ley. ¿Qué es lo que busca la ley? La ley busca amparar, dar amparo, dar soporte o sujetar a quienes. Primero, a las personas con discapacidad. ¿Qué personas con discapacidad? Que sean ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano. Es decir, que esta ley ampara no solamente a las personas ecuatorianas, sino a cualquiera que esté en el territorio ecuatoriano y que tenga una discapacidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley en general en el Ecuador, no solo esta ley, todas las leyes están diseñadas
para que todas las personas se encuentren sujetas a ella. Y esta es una ley que otorga derechos, por lo tanto, todas las personas que viven en el territorio ecuatoriano y que tengan necesidades especiales están amparadas por la Ley Orgánica de Discapacidades. Es decir, que sus necesidades especiales están amparadas o protegidas bajo esta ley. Nosotros vemos también que esta ley no solamente ampara a los ecuatorianos y extranjeros en territorio ecuatoriano, sino también a los ecuatorianos en el exterior. Y esto es muy importante porque muchas veces la gente se siente absolutamente perdida cuando está fuera del país y tiene algún tipo de necesidades especiales. Si usted está en un país extranjero y le sobreviene una situación que le genera una discapacidad, bien sea a un menor de edad, a un adulto mayor o a cualquier persona de cualquier edad que no se encuentre en grupo vulnerable, ¿verdad? Que no sea ni niño ni persona adulto mayor o de la tercera edad o persona en periodo de gestación, igual, si le sobreviene una situación que le genera una discapacidad, puede y debe ser amparado por esta ley en el exterior. ¿Ante quién deben acudir si están en el exterior y sufren un tipo de situación sobreviniente? Por ejemplo, una persona que sufra un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y que esto le produzca una disminución importante en su motricidad o en su capacidad de habla, habiendo estado perfectamente al llegar a ese país, tiene que recurrir a su consulado o a la embajada ecuatoriana para poder, de una forma u otra, tener el amparo de la ley para este tipo de situaciones de discapacidades sobrevinientes, ¿no? Vemos también a quién ampara esta ley. Esto es sumamente importante, ¿no? Vemos que la ley ampara a las personas o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Creo que todos tenemos claros qué es la afinidad y qué es la consanguinidad. Consanguinidad es el parentesco de sangre y afinidad es lo que se conoce como parentesco político. Entonces vemos que las personas que son parientes en el cuarto grado de consanguinidad, hablamos de padres a hijos, tíos, abuelos, hermanos, y segundo de afinidad, el parentesco político de cuñados, suegros, ¿verdad? Tíos, cuñados y suegros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, también están amparados por esta ley orgánica de discapacidades. ¿Qué otra persona se encuentra al amparo de esta ley orgánica de discapacidades? Estos derechos los protegen o son como un abanico que les sirven para protección. El cónyuge o la persona que se encuentra en unión de hecho también están con la persona que sufra de discapacidad, también están amparadas por esta ley. Y finalmente, el artículo 2 nos dice que están amparados por esta ley también los representantes legales y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. En este último acápite entra la fundación y entra también la red de ayuda. Entonces, esto es importante para saber en base a qué, cuál es la base legal para la actividad que ejercemos nosotros como red y como fundación, ¿no? En el caso de las fundaciones. Por eso quería yo también hacerles énfasis en este tema. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien. Una vez que hemos visto minuciosamente, que hemos ido desmenuzando los distintos anclajes de aplicación, ¿verdad? ¿Qué ámbito de aplicación tiene la ley? Podemos apreciar que hay un ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades, tanto del sector público como del sector privado. Entonces vemos que hay una serie de digamos que amparo, protección, beneficios, por llamarlo de alguna manera, para organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Siguiente, por favor. Ajustándonos con el texto de la ley, en el artículo 4 podemos nosotros ver cuáles son los principios de la ley, ¿no? Esta ley ya vimos que busca cuál es el objeto, cuál es el ámbito, es decir, cubre el sector público y el sector privado, qué es lo que busca, cuáles son los principios de la ley, es decir, qué es lo que ejecuta la ley. Primero, que no haya discriminación, busca la no discriminación. El segundo principio, es decir, rector
de esta ley es el indubio pro hominem. Indubio significa en latín en duda. Cuando hablamos de indubio pro es en caso de duda se estará en beneficio del hombre. Si en caso de duda de las disposiciones legales, siempre serán aplicadas estas a favor de la persona con discapacidad. Entonces, este principio de la ley que dice no a la discriminación, sí a la aplicación favorable para la persona discapacitada en caso de duda de la ley, ¿verdad? Nos da a nosotros una fortaleza, ¿verdad? Como ciudadanos que tenemos a cargo una persona con una capacidad especial o necesidades especiales, o como responsables de una persona que tiene necesidades especiales. Luego vemos que otro de los principios de la ley que están consagrados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Discapacidades es también la igualdad de oportunidades. Esta ley busca no a la discriminación. En caso de duda, siempre se aplicará la ley en beneficio de la persona discapacitada. La igualdad de oportunidades. Esto es absolutamente transversal, ¿no? La no discriminación, la igualdad de oportunidades, el beneficio de la duda favorable para la persona con discapacidad. Luego tenemos la responsabilidad social colectiva, que es importantísimo, es decir, la sociedad que deba entender que el concepto de inclusión no es un favor, que es una consecuencia de la responsabilidad social colectiva, que es algo que además de estar mandado por la ley, es un principio de coherencia normativa. Luego vemos la celeridad y eficacia, es decir, la rapidez y efectividad, ¿no? Que no haya tantas dilaciones en atender la prestación de servicios, es decir, en otorgar los servicios a favor de las personas con algún tipo de discapacidad. Y en esto me voy a detener un poquito, no con el ánimo de ser polémica, sino simplemente porque en realidad nosotros como ciudadanos hemos visto que en los últimos años no ha sido precisamente cumplido el principio de celeridad. Hemos visto que la prestación de los servicios para las personas con discapacidad a veces toman un tiempo enorme para las clasificaciones o los incrementos de discapacidad en motriz, por ejemplo, en el caso de ciertos niños con problemas de motricidad por temas de malformaciones congénitas o enfermedades graves. Y vemos que, contrariamente a lo que es un principio que está en el artículo 4 de la ley, la gente o el funcionario a cargo no cumple con este principio. Nosotros sabemos que es su obligación que lo hagan de manera rápida o que lo hagan de manera eficiente, es decir, que no nos den dilatorias, no nos diga uno va con su familiar, ¿no? Haciendo un esfuerzo en tiempo, persona, también exponiendo muchas veces a madrugar, el clima, etcétera, para que le digan regrese el jueves, regrese el viernes, no hay la terapia o no hay el medicamento, ¿no? Nosotros ya sabemos que está mal, pero ahora conocemos que de acuerdo con los principios de la Ley Orgánica de Discapacidad, en su artículo 4, esto está prohibido. Ellos tienen la obligación de de tener celeridad en el servicio, en la atención. Luego tenemos, aparte del principio de celeridad que rige la atención para las personas con discapacidad, tenemos también el tema de la participación e inclusión, que debe ser un principio que se cumpla, ¿no? Como yo les decía, la inclusión no es una gentileza o una dádiva de ninguna institución o de ninguna organización, es parte de la responsabilidad social colectiva. Y tenemos también que la accesibilidad, es decir, cuántos años en Guayaquil era tan difícil transitar porque no teníamos las rampas de acceso en las veredas, ¿no? Ahora vemos que de una u otra forma, a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Discapacidades, tanto en los centros educativos como en los edificios de servicios públicos y privados, se va generando esta cultura de incluir facilidades, ¿verdad?, de accesibilidad para las personas, así con discapacidad, así como también la atención prioritaria. Cuando nosotros hablamos de atención prioritaria, ¿verdad?, desde el punto de vista estrictamente
legal, no solo como madres o familiares de una persona que tenga necesidades especiales, estamos hablando de que prioritario significa primero, inmediato, principal, sumado a celeridad. ¿Qué es lo que significa esto? Que no es otra cosa que la postura firme y basada en derecho, a partir de los principios de la Ley Orgánica de Discapacidad, que nosotros debemos, de manera amable pero firme, exigir el cumplimiento de una ley orgánica. Aquí me voy a detener un poquito y voy a hablar como abogada. La Ley Orgánica de Discapacidades no es otra cosa que una ley que está inmediatamente después de la norma constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que esta ley lo que busca es empoderar o es una ley de una calidad, por decirlo, superior a una ley ordinaria. Entonces tenemos nosotros una ley orgánica, aquí está la Constitución, que es la máxima norma del Estado. Inmediatamente después está la ley orgánica. Y la ley de discapacidades es precisamente una ley orgánica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una herramienta jurídica de óptima calidad, por decir, es oro de 18, está hecha de oro de 18 quilates, por decirlo de alguna manera, y la Constitución está hecha de oro de 22 o de 24 quilates. O sea, es una ley de una calidad que nos permite tener aplicación inmediata y exigir el cumplimiento de los deberes de los prestadores de servicios públicos o de los prestadores de atención, en base precisamente a la norma constitucional, que es la ley máxima del Estado, que dice que las personas de grupos vulnerables y los niños son per se del grupo vulnerable, los niños con capacidades especiales más todavía, las personas mayores también son de grupo vulnerable y las personas adultas mayores y o con capacidades especiales están ancladas en los grupos vulnerables. Entonces tenemos esta, digamos que, ratificación de derechos consagrados en la Constitución que además de manera operativa buscan permearse en la vida práctica, en la cotidianidad, a través de una ley orgánica, que es una ley de una calidad superior y que organiza los servicios en función de velar por las necesidades especiales de las personas con discapacidad. No sé si he sido suficientemente clara, me disculpan si voy un poco rápido. Estamos todos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, hemos hablado entonces de la calidad de la ley, hemos hablado del objetivo, del objeto de la ley, del ámbito de acción, de los principios de la ley. Ahora vamos a encontrar precisamente el sujeto de la ley, es decir, a quién va dirigido. Y definimos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades qué es o cómo se define una persona con discapacidad. Entonces, vemos que la base legal es el artículo 6 de la Ley Orgánica y dice, ¿quién es una persona con discapacidad? ¿Cómo se define una persona con discapacidad? Primero, es toda persona que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ¿verdad? Con independencia de la causa que lo hubiera originado. Esto implica si fuese una causa de nacimiento, una causa congénita o una causa superviniente, como hemos dicho, a veces es un accidente o un accidente cerebrovascular o una enfermedad, ¿no? A veces una meningitis o una, no sé, una neumonía o alguna cuestión que le inhabilita a veces y de manera muy dolorosa, debo decirlo también. Hay casos de mala práctica médica o de mala suerte, si es que existiera la mala suerte, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un caso de una persona, una señora joven de menos de 30 años, que fue a tener a su bebé, dijeron que tenía dificultades para que naciera el bebé por parto normal, le indujeron una cesárea, pero nunca nadie se percató de hacer la prueba de la anestesia y ella era alérgica a ese tipo de anestesia que le aplicaron para la cesárea y lamentablemente le causaron un daño irreversible neurológico y se quedó en coma. Entonces, vemos que las causas que produzcan la discapacidad no hacen diferencia. Si la persona
por una causa superviniente, como es este caso de la que les estoy contando, ¿no? De una anestesia que no era la conveniente porque nunca le hicieron las pruebas en una cirugía para traer a la vida a su hijo, a su bebé, también califica como discapacidad. Toda persona que a consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, independientemente del motivo que dio lugar a su discapacidad, ¿verdad? Y que esta causa le genera o hace que se restrinja su capacidad psicológica, biológica y asociativa. Aquí viene un tema muy interesante, porque cuando estamos hablando de la restricción de la capacidad psicológica, hablamos intelectual, biológica, puede ser la motricidad, y asociativa. Cuando la ley contempla como persona con discapacidad, en su artículo 6, a las personas que tienen restringida de manera permanente su capacidad asociativa, estamos incorporando aquí a todos los niños que están inmersos, o todas las personas, no solo niños, en el espectro autista. Así que es muy importante que tengamos esto claro, porque muchas veces yo he recibido consultas, luego de estos talleres me dice, bueno, yo tengo un niño que tiene un grado de autismo tal, ¿no? Entonces, esto es relativamente nuevo, y no está en la ley específicamente detallado, ¿no? Como la discapacidad visual o la discapacidad intelectual o la discapacidad motriz o auditiva, sino que está hablando de una situación que va más allá, que es la capacidad asociativa restringida, es decir, su incapacidad de asociarse o la incapacidad asociativa. Entonces vemos que es sumamente importante. Dicen, no, pero es que la ley no dice nada del espectro autista. La ley no dice nada con esas palabras, pero está definiendo de manera detallada una de las características más sobresalientes del espectro o del autismo, que es la restricción permanente de la capacidad asociativa. Y esto está definido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Vemos que todo esto, ¿verdad?, conlleva ¿a qué? A que la persona, en consecuencia, ¿verdad?, no sea capaz de ejercer una o más actividades esenciales de su vida diaria. Es decir, no es necesario que no pueda desarrollar todas las actividades en un determinado aspecto de la vida o caso. Basta que una o más actividades de la vida cotidiana esencial no pueda desarrollarlas para que califique como una persona con discapacidad. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos ahora en un momento que, como decía Marcela, puede ser también por cuestiones políticas, pero quienes tenemos realmente o familiares con necesidades especiales, o adultos mayores, o tenemos a cargo la responsabilidad de algún niño con capacidades especiales, sabemos que estas situaciones o que estos niveles de discapacidad efectivamente les impiden ejercer al menos una actividad esencial en su vida cotidiana por sí mismo. Entonces, genera una limitante independientemente de la causa que lo originó, independientemente si esta restricción de capacidades biológica, psicológica, es asociativa, ¿no? Pasando por las distintas deficiencias posibles, que pueden ser físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que en la definición de persona con discapacidad del artículo 6 de la Ley Orgánica está también definiendo, sin nombrarlo puntualmente, a las personas que tienen restricción asociativa. Y aquí entran los niños o las personas con autismo, algún grado de autismo. No establece los grados, pero habla ya de la restricción de su capacidad asociativa. Siguiente, por favor. Muy bien, nosotros hablamos ahora de las personas con deficiencia. Primero vimos personas con discapacidad en el artículo 6 y ahora tenemos la definición de personas con deficiencia que está en el artículo 7 de la ley.
y dice que toda persona que presente una disminución o suspensión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, escuchar, ver, comunicarse o integrarse. Una vez más, vemos aquí que también está la deficiencia asociativa, ¿verdad? Presente en la definición de persona con deficiencia, ¿verdad? ¿Y a qué no se pueden integrar estas personas? A las actividades esenciales de la vida diaria, limitando el desempeño de sus capacidades. Y por lo tanto, como consecuencia de esto, el goce y el ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, son personas que tienen necesidades especiales y que sus derechos, el ejercicio o el goce de sus derechos se encuentra de una u otra forma restringido. Es decir, que necesitan ayuda para poder ejercer sus derechos. Una vez que hemos visto la diferencia entre discapacidades y deficiencias y personas con deficiencia, pasamos a la siguiente diapositiva que nos permite establecer la calificación de las discapacidades. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Quiénes califican las discapacidades? ¿O quién califica las discapacidades? Dicen que hay toda una discusión, ¿no? Que cómo debería llamarse, si persona con discapacidad o discapacitado, persona con. Dice, pero en realidad eso no es más que una etiqueta. Las personas tienen un nombre. Yo me llamo Elizabeth, puede ser que el hijo de una amiga que tenga una condición de autismo se llame Juanito o Martín, lo que sea. No podemos nosotros pretender que simplemente se les etiquete a las personas, ¿no? con el tema de la discapacidad. Es importante recordar que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades nos dice que quienes califican esto son la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud. Y esto implica al Ministerio de Salud Pública. Es el Ministerio de Salud Pública quien otorga la calificación, ¿no? Y esta calificación se realiza, ¿verdad? A través de exámenes, chequeos, como ustedes conocen, y la capacitación continua de los equipos calificadores especializados. Bueno, aquí, cuando hemos estado en vivo y hemos tenido otros talleres, tenemos una nutrida participación de los papás o de las personas que tienen a cargo el cuidado de sus familiares con algún tipo de discapacidad, que realmente tienen muchos tropiezos o tienen mucha insatisfacción con el servicio público que debiera ser priorizado, eficiente, con celeridad, como dice la ley, y que lo que hace es evidenciar que los equipos que deberían calificar las discapacidades no están ni tan capacitados ni son especializados en los diversos tipos de discapacidad. Entonces, estas funciones de una u otra forma están entregadas a ciertos grupos o tal vez no hay suficientes especialistas para que sean capaces de atender con celeridad, como dicen los principios de la ley orgánica, a las personas con necesidades vulnerables para sus calificaciones, ¿no? Entonces tenemos que los distintos tipos de discapacidades a veces están calificadas por equipos que ni están tan capacitados, ni son tan actuales, ni están tan actualizados para poder entregar una calificación adecuada. Siguiente, por favor. Como ustedes deben saber, muchas veces hay papitos que no han tenido acceso a conocer qué tienen que hacer, que saben que existe un carnet de discapacidad, que saben que existe un proceso, un trámite que hay que hacer, que saben que podrían incluso hasta acceder a un tipo de bono para ayudarse cuando están en situaciones económicas muy duras, ¿verdad?
pero no conocen suficientemente de la ley o no saben cómo iniciar el trámite. Y aunque este pequeño taller no pretende hacerlos en detalle todo, sí pretende informarlos lo suficiente como para que ustedes puedan pedir ayuda. Yo me permito, a pesar de la pandemia, ponerles a la orden el consultorio jurídico de la Universidad Católica para que puedan hacer sus trámites. Esperamos ya volver a la actividad apenas nos lo permitan las autoridades, para poder ayudar a las personas que necesitan acompañamiento en sus trámites legales, ¿no? Entonces vemos que existe un trámite que es la solicitud de calificación que está presente, calificación de discapacidad, que está presente en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades. ¿Cómo se hace? Se hace una petición por parte del interesado o de su representante, si es un niño, de parte de sus papás o de las personas que los tienen a su cargo, ¿no? Puede ser una fundación, si es un niño que está entregado a una fundación o una entidad que lo tenga a su cargo, ¿no? Las personas o representantes legales que tengan a su cargo a ese niño o persona que tiene una discapacidad o necesidades especiales. Esta solicitud será voluntaria, es personal y es gratuita, ¿no? Es personalizada y gratuita. Siguiente, por favor. Cuando las personas que tienen que hacer esta solicitud, que son con necesidades especiales, están viviendo fuera del país, la calificación de la discapacidad se realiza a través de las representaciones diplomáticas, es decir, a través de los consulados y las embajadas del Ecuador en todos los países del mundo o en el país en que se encuentre la persona con necesidades especiales. Siguiente, por favor. Aquí, una vez que ya hemos hablado de la calificación, ¿verdad? Vamos a hablar de la anulación de la calificación, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo pido que se me recalifique o se me anule un registro? Yo no sé si le podemos hacer zoom un poquito, ¿verdad? Esto está en el artículo 10. Cuando nosotros hemos hablado, gracias, cuando nosotros hemos hablado del artículo 10 en otras oportunidades que hemos dado esta charla con los papitos, nos encontramos con una retroalimentación que no es tan positiva, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir con papitos de niños que realmente tienen públicamente, notoriamente, un porcentaje de discapacidad por encima del 70%, porque son niños que tienen severo daño por parálisis cerebral, etcétera, pero resulta que el equipo de evaluadores del Ministerio de Salud estiman que tiene 50% o 40%, y esto no se ajusta a la realidad objetiva. Hay una distorsión de los principios de la ley de discapacidades. ¿Por qué? Porque muy claro y fuerte dice la ley, y eso lo veíamos al principio, ¿verdad? Al inicio, que en caso de duda, si tuviera una duda el calificador o la persona que está haciendo la evaluación para otorgar la calificación o la recalificación del registro de discapacidad, esta duda siempre será favorable a la persona. ¿Por qué? Porque ya tiene una calificación de discapacidad. Entonces, nos encontramos con una situación que en la práctica no es coherente con lo que nosotros tenemos en la ley. Entonces, es importante que revisemos la ley para nosotros tener la oportunidad de decirle, ¿sabe qué? Esto no es así. Y tal vez en algún momento, porque lo conversamos con la fundación y con la red, ¿no? Con Marcela y con otros papitos, me parece que con Indira también, poder generar un frente con esta información. Es decir, ¿sabe qué? No es así como usted dice, nosotros tenemos otros mecanismos para probarlo, ¿no? Decimos que toda persona tiene derecho a ser recalificado de su discapacidad previa solicitud debidamente fundamentada. Es decir, tengo estos exámenes, se ha hecho esto, hay esta tomografía, etc. Con mucha preocupación me ha tocado ver que existe gente que tiene toda una historia de historia clínica, ¿verdad?, que ha tenido atención en los hospitales de la Seguridad Social ecuatoriana, ¿verdad?, porque están por sus padres, amparados por
la seguridad social médica, y al llevar esta información, al llevar estas copias del expediente al Ministerio de Salud, los desestiman, ¿no? Y dicen que no, porque no es del ministerio. Y eso está mal, porque la ley dice al inicio que estará a cargo del sistema de salud público ecuatoriano. Y hasta donde yo sé, sigue formando parte del sistema de salud el servicio de seguridad social, la salud de la seguridad social ecuatoriana. O sea, no ha de ser que una persona que ha pasado todos los filtros de el IES, que es un seguro, ¿verdad? Y que tiene todos los controles para ver que no haya fraude, lleva esta información, aparte que es público y notorio el estado de la persona evaluada, como un soporte para su recalificación en el Ministerio de Salud, y resulta que no se los reciben o que los desestiman porque les parece que no, arbitrariamente. Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo, ¿verdad? Lo importante, digamos que la fortaleza que nos produce conocer la ley y saber que forma parte del sistema de salud pública el sistema de salud de la seguridad social ecuatoriana. No es el Ministerio de Salud, pero no está excluido porque sigue siendo público, sigue siendo de salud y es producto de la seguridad social ecuatoriana, que es un servicio público también. Un servicio público pagado por los aportes de los ciudadanos. Es decir, que no es gratis y que en teoría debería ser validado por el Ministerio de Salud. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de las personas que están en línea, para que esto no sea un monólogo. Hola, hola. A ver, sí hay 2 preguntas por aquí. Bueno, la mayoría son saludos y Gracias. una señora pregunta, la ley para la discapacidad en la afiliación del Seguro Social, ¿cómo actúa la ley a través, me imagino yo pues que quiere preguntar es sobre las ventajas o los beneficios que se obtienen a través del Seguro Social y ahí la ley de discapacidad, ¿cómo aplica? Esa Claro. es una pregunta. Y la otra es con respecto al último tema que estamos viendo sobre la recalificación, en donde se entregan la solicitud. Bueno, ahí sí lo dijo, pero recordárselos. Claro, es ante el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, hay toda una unidad, ¿no? Hay toda una unidad, es para calificar y recalificar, hay una unidad específica y hay unos técnicos que están encargados solo de eso. Con respecto a la seguridad social, tenemos así como un abanico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene un niño con necesidades especiales, ¿verdad? Este niño, por ejemplo, siempre y está amparado por el Seguro Social, su padre lo ha reportado en la Seguridad Social, ¿verdad? A diferencia de los niños que no tienen necesidades especiales, este niño va a tener cobertura siempre, porque es de un grupo vulnerable. Por ejemplo, mi hijo mayor cumplió 18 años y salió a la Seguridad Social. Ya no lo puedo llevar no lo pude llevar a hacerse los dientes, ni a que le chequee el doctor, nada, porque ya es mayor de edad. Entonces él ya no goza de ese derecho. Pero los niños que están incluidos en la Seguridad Social de sus padres, reportados, y que tienen necesidades especiales, siguen siendo siempre sujetos del beneficio de la atención médica. Eso así por un lado. cumplan la mayoría de edad. Así Claro, cumplan la mayoría de edad. independientemente de la mayoría cronológica, ellos están amparados por eso. Además, por ejemplo, en el supuesto no consentido, que Dios no lo permita, que uno se quede viuda, por ejemplo, yo me quedo viuda, mi esposo está afiliado a la Seguridad Social, yo recibo Montepío como viuda, y mi hija soltera, menor de edad, recibe Montepío por su papá hasta que cumple la mayoría de edad, o sea, desde los 14 hasta los 18 años. En el supuesto no consentido, toco madera para que no suceda, pero es lo que corresponde, ¿no? El tiempo que falta es la mayoría de edad. Si se tratase de una niña menor menor de edad con necesidades especiales, no importa que cumpla la mayoría de edad, ella siempre va a recibir Montepío. ¿Por qué? Porque es de grupo vulnerable y porque está amparada por la Ley Orgánica de Discapacidades. Se hace una extensión porque es de un grupo vulnerable. A menos que resuelva otra cosa el IES, pero eso es lo que en ley le corresponde.
Ok, sí. Bueno, acá también dice, dentro de los servicios públicos de salud, dice, también se cuenta a la ISPOL y al INSFA, de Claro, cuando son seguridad mencionabas, social. ajá, cuando mencionabas de que por lo general cuando pedimos la recalificación siempre nos ponen esa traba de que llevemos documentación de que sea del ministerio. Y muchas veces hay personas que lo hacen ya sea particularmente o a través del Seguro Social. Y si estos documentos vienen del INFA o del IESPOL también sirven. Debieran servir porque son los institutos de seguridad social para la policía y para las Fuerzas Armadas. O sea, son parte de, el servicio de salud pública. Es más, de fondos públicos y son para ramas específicas del sector público. Entonces sí resulta así como contradictorio, ¿no? Eh, es una falta, para mi gusto, una falta de criterio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública, en lugar de descongestionar a través de estas entidades especializadas en salud y que tienen sus recursos y que tienen sus propios equipos y hospitales, muchas veces mejor surtidos que los del ministerio, ¿verdad? Porque usted va al ministerio, a un recinto, y tiene un centro de salud chiquitito, desprovisto de todo. En cambio que el ISFA tiene mejores instalaciones o el mismo Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ¿no? Entonces es un tema de integración y yo creo que esta sería una extraordinaria oportunidad de que la gente se organice y diga, a ver, nosotros, señor presidente, necesitamos esto. O sea, no puede ser que a alguien se le ocurre que tiene que ser del ministerio y el ministerio no tiene capacidad de respuesta para Así es. poder solventar todos los exámenes. Entonces empiezan a incumplir el principio de celeridad y atención efectiva para el grupo vulnerable que está representado por las personas con capacidades especiales. Claro. Bueno, también mencionaba aquí que bueno, la habían derivado al hospital de neurociencias y que si eso era válido. Bueno, dependiendo, me imagino yo, también De discapacidad. de la discapacidad, así es. Ajá. Sí, porque el neurociencia, bueno, me imagino que es porque el neurociencias cobra, pero cuando va con el IES no les cobra, porque es de la Junta, entonces la Junta sí tiene su, no tiene, todos no tienen convenios, sí, probablemente es también por las especialidades. Recordemos que no todos los hospitales del Estado principalmente tienen todas las especialidades ni todos los equipos, entonces a veces es por eso esas derivaciones que se hacen, pero allí pienso yo que es el ministerio el que tendría que asumir el costo, pelearla, pero ellos son los que deberían de asumirlo, ¿no? Si es que Porque ellos derivan son los a que un... tienen. Así es, porque ellos son los que no tienen, y ellos son los que deberían de dar cubrir a ese paciente, a esa persona. Claro, Sí, también yo quería hacer una precisión, ¿no? Por ejemplo, este, el tema de la seguridad social no es que es gratis, Marcelita. Nosotros pagamos, todos los meses nos claro, descuentan y todos los meses nuestro empleador paga el 10% de nuestro, a nosotros nos descuentan como el 10 y el empleador paga un poquito más del el, 10. el Entonces es 11, una sí. cantidad importante de dinero, es casi un 20% del salario. Entonces lo menos que pueden hacer es validar eso y permitir que la gente use su servicio, use el servicio, por el principio de solidaridad que está en la Constitución también. Claro, bueno, aquí se menciona sobre los bonos, sabemos que por lo general casi siempre sucede, ¿no? Los padres eh, tienen miedo de que sean afiliados al IES o de tener algún tipo de relación laboral porque enseguida son sacados de la lista de las personas que reciben el beneficio del bono. Entonces, bueno, por lo general eso es algo que siempre ocurre, ¿no? También hay personas que necesitan realmente el bono y no se les da, o hay otros que lo tienen y sí tienen medios como poder solventar sus gastos. Bueno, eso es algo que a través del MIES pienso yo que es muy duro de controlar, no sé, de Sí, yo vigilarlo. creo que es un tema de los criterios, ¿no? Estaba viendo que aquí en Facebook decía una persona que afiliaron a la Seguridad Social a una persona con discapacidad, una persona que recibía el bono, y solo por el hecho de ser afiliada al Seguro Social perdió su bono, o sea, solo por tener cobertura
médica, pierde el bono, o sea, y no tiene que comer, no tiene que moverse, no tiene que hacer otras cosas. Entonces, es un problema de criterios de la política pública. Entonces, yo no sé, es muy difícil y no quiero, es una cuestión polémica, ¿no? Pero no puede ser que porque tengo cobertura de salud, debo renunciar a recibir el bono que es para comer, para movilizarme, para hacer la terapia de la salud. O sea, es como una antítesis de lo que veíamos como principio de la Ley Orgánica de Discapacidades, que es precisamente evitar la discriminación. Aquí están discriminando para el tema del bono. Entonces, hay mucha... El texto de la ley es maravilloso. Yo diría que es casi que perfecto. El problema es la forma en que se va implementando, ¿no? Y los criterios de aplicación. Y eso es una de las cosas que probablemente más molesta a las personas que tienen a cargo o un familiar o un ser querido con algún tipo de discapacidad. Sí, sí, definitivamente. Bueno, creo que sigamos, después continuamos con las otras preguntas, que sigan preguntando las personas conectadas. Gracias. Muy bien, entonces hemos visto el tema de la recalificación hasta aquí, hemos podido un poco solventar las inquietudes. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo se acredita una persona con discapacidad? Eso está en el artículo 11 de la ley, ¿no? Nosotros vemos en el artículo 11 que la autoridad sanitaria, es decir, el ministerio, remite inmediatamente la información al registro civil para que se incluya en la cédula de la persona la condición de discapacidad y el porcentaje de discapacidad. Esto es algo que yo lo he visto en muchas oportunidades, pero no en todas. Entonces parece que no todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que buscaba esto? Que el famoso carnet del CONADIS no sea únicamente lo que pruebe la calidad, sino que esté en el registro público de datos y que sea más fácil la estadística, ¿no? Tener un mejor control estadístico de cuántas personas con discapacidad hay en el Ecuador y qué porcentaje. Siguiente. Las personas, ves, me pasé un poquito, retrocede, porfa, retrocede. Dice, las personas con discapacidad que se encuentran fuera del país, en el exterior, y que han sido acreditadas, es decir, que tienen su carnet de discapacidad o su calificación de discapacidad, pueden solicitar al volver a su país, al volver a Ecuador, ¿verdad? Recibir apoyo económico y social de acuerdo con el reglamento de la ley de discapacidades. Esto de aquí tiene que ver con el famoso bono, ¿no? Con la ayuda del bono. Sin embargo, nosotros sabemos que actualmente con la restricción económica que hay es muy a cuentagotas que se cumple esta cuestión, ¿no? Siguiente, ahora sí, gracias. Documentos habilitantes, artículo 12, ¿no? El artículo 12 de la Ley de Discapacidades habla del documento habilitante. Dice que la cédula de ciudadanía acredita la calificación y el registro correspondiente es el documento para acogerse a los beneficios de la ley. Es decir, yo tengo mi ley, mi cédula, y en mi cédula dice que soy fulana de tal con tal porcentaje de discapacidad. Es decir, que en la cédula va a ser el documento habilitante. No vamos a necesitar ningún tipo de certificado ni ningún tipo de carnet, ¿no? Como ustedes saben, antes existía el Consejo Nacional de Discapacidades o CONADIS y ahora eso ha sido reemplazado y se maneja directamente desde el Ministerio de Salud Pública. Dice también el artículo 12 que el único documento requerido para todo el trámite, ¿verdad?, en sector público y privado es el certificado de votación, que ya no va a ser exigido, solo la cédula. Es decir, que el único documento habilitante que se necesita, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Ley de Discapacidades, es la cédula de ciudadanía. Y nos dice que la cédula de ciudadanía va a tener establecido por este cruce de información, una vez obtenida la calificación de discapacidad, el porcentaje de discapacidad y probablemente el tipo de discapacidad. Siguiente. Cuando las personas que tengan algún tipo de
condición discapacitante, ¿verdad? O de discapacidad o deficiencia, ¿verdad? Deben tener un documento para acogerse a estos beneficios que establece la ley. Dice que es el certificado emitido por el equipo calificador especializado. Entonces hay una hojita que da el Ministerio de Salud Pública y en teoría con ese certificado usted puede ya acogerse a los beneficios. Sin embargo, yo le aseguro que si usted va a algún lugar con esa puerca hojita y no va con su carnet de discapacidad del Ministerio de Salud Pública, no lo van a atender, pese a lo que dice la ley. No quiero ser desagradable, yo creo que es de dominio público, que existe mucha gente que se dedicó a abusar del otorgamiento de los carnets y que se han dedicado a importar vehículos de alta gama con este tema, ¿no? Poseyendo el carnet de discapacidad. Entonces son los porcentajes de discapacidad lo que establece realmente el monto de los beneficios y vamos a verlo más adelante. Siguiente, por favor. Vamos a ver derechos varios, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Es decir, hemos hecho un tamiz, hemos como cernido cuáles son los derechos más que uno como familiar de una persona con necesidades especiales o responsable de atender a un adulto mayor que ahora tenga necesidades especiales. Yo tengo un par de buenos amigos, 2 hermanos, que tienen a sus papás grandes, ¿no?, ya muy mayores, y a su mamá le dio una isquemia, ¿no? Entonces es una señora que tiene 73 años y que sufrió una isquemia y que está paralizada la mitad de su cuerpo y que necesita terapias y tal. Y a ella le tocó un peregrinar terrible para hacer todo el trámite y obtener su carnet de discapacidad. Entonces le decía que como vivía en un barrio residencial, la persona que hacía la evaluación, que no tenía derecho al carnet de discapacidad, ¿no? Entonces, porque no cumplía la condición de pobreza que estaba en la mente del calificador. Entonces, la señora, que gracias a Dios tiene todavía, por las terapias habla bien, ¿no? Ella puede expresarse con bastante fluidez todavía. Le decía, yo no he venido aquí a hacer todo el trámite porque soy pobre, sino porque soy de grupo vulnerable, porque soy una anciana, tengo 73 años, y porque tengo paralizada la mitad de mi cuerpo. Y eso es discapacidad. No es porque a usted le parece que yo no soy pobre. Entonces, nos encontramos con una serie de criterios, ¿no? Entonces, veamos ahora sí cuáles son los derechos varios de las personas con discapacidad. Primero, adquirir medicamentos, insumos, asesoría o ayudas técnicas, producción, disponibilidad y distribución de todos estos bienes que nos ayudan para solventar la situación de las personas que tenemos a cargo con discapacidad. Entonces decimos que la Autoridad Nacional Sanitaria, ¿verdad?, procurará que el Sistema Nacional de Salud, es decir, el Ministerio, ¿verdad?, cuente con la disponibilidad de distribución oportuna y permanente de los medicamentos e insumos gratuitos. Nosotros sabemos que esta es una declaratoria de buena voluntad que muchas veces se cumple a medias, otras veces no se cumple tanto. Estamos viviendo unos tiempos difíciles y la idea no es criticar, sino simplemente decir, la ley en el artículo 23 dice esto es una ley orgánica, es un deber del Estado, es una obligación legal del Estado. Está en la Constitución y está ratificado por una ley orgánica. También dice que estos insumos gratuitos, ¿verdad?, son los mínimos necesarios para la atención de las personas con discapacidad, enfermedades de las personas discapacitadas, deficiencias y condiciones discapacitantes. También está el tema de las prótesis, de las prótesis y otras ayudas técnicas o tecnológicas, ¿verdad?, que reemplacen y complementen las deficiencias anatómicas, es decir, las órtesis y las prótesis. Todos estos materiales, insumos, equipos, ¿verdad? También, por ejemplo, las máquinas de diálisis para las personas que tienen enfermedades catastróficas. Las enfermedades catastróficas llegan a ser enfermedades que generan un tipo de discapacidad. Las personas se vuelven
dependientes de la diálisis y es una enfermedad catastrófica que termina volviendo a la persona discapacitada y estando en un grupo vulnerable, ¿no? Este tema de las enfermedades catastróficas llega a ser prácticamente limítrofe con las discapacidades, ¿no? Discapacita, ¿no? Vuelve discapacitada a una persona que por un periodo prolongado de tiempo tiene una insuficiencia renal, ha estado haciéndose diálisis, se vuelve una persona muy frágil, muy vulnerable. También está sujeta al tema de los beneficios para adquirir insumos, medicamentos, ayudas técnicas, conseguir producción y disponibilidad y distribución de estos medicamentos y ayudas técnicas. En teoría, la Autoridad Sanitaria Nacional debería, a través del Sistema Nacional de Salud Pública, poner a disposición para que sean entregadas de manera gratuita estas prótesis y estos insumos y elementos y ayudas técnicas que necesitan las personas con necesidades especiales. En teoría debiera ser así, pero no necesariamente sucede, ¿no? Incluso no hablo del Ministerio de Salud Pública, hablo de la Seguridad Social también. Yo tengo colegas, docentes universitarios, que tienen sordera, ¿no? Este caso en particular al que me refiero es de un colega que tiene completamente sin audición el oído derecho. Entonces yo ya sé que me tengo que sentar de este lado en las reuniones para poderle hablar y que me escuche. Pero esta persona hizo todo el proceso a través del Seguro Social y el Seguro Social no le dio el certificado de que tenía 50% de discapacidad, porque no oye para nada de un oído, porque le dijo que le iban a hacer un implante coclear, ¿no? Que le iban a poner un implante, no sé qué, todavía no llega el implante, han pasado 18 meses, no se sabe cuándo va a llegar el implante y el contribuyente, el afiliado al IES, ¿verdad? No tiene ningún beneficio por su discapacidad, que es real, y tampoco tiene la atención con la cirugía programada para el implante coclear y que pueda volver a escuchar, porque en teoría se puede rehabilitar, ¿no? Que su discapacidad es superable, pero hasta que no suceda sigue siendo discapacitado y no hay digamos que una atención oportuna, eficaz, adecuada para este tipo de situaciones, ¿no? Vemos que estos implantes o estas ayudas técnicas para superar las discapacidades no se están cumpliendo por parte de la Autoridad Nacional Sanitaria, ni tampoco en muchos casos por la Seguridad Social. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en el artículo 25 de la ley algo muy interesante, ¿no? Yo no sé si ustedes conozcan, pero hace unos años hubo todo un tema polémico, ¿no? Que a una niñita que nació con síndrome de Down, una empresa de seguro, la gente dice seguro médico privado, pero en realidad es medicina prepagada, ¿verdad? Seguro de salud o medicina prepagada, se negó a afiliarla porque decían que tenía preexistencia, consideraban el síndrome de Down como una preexistencia. Entonces, hubo todo un litigio, una postura muy fuerte de parte de las organizaciones, ¿verdad?, que respaldan la cobertura de servicios, porque, claro, la niñita tenía síndrome de Down, pero a los niñitos, no importa si tienen o no síndrome de Down, les puede dar neumonía, les puede dar gastritis, les puede dar cualquier enfermedad que no necesariamente se considera preexistencia el síndrome de Down. Entonces, era una terrible discriminación que impedía el acceso a la salud para muchas familias que podían pagar el seguro privado y que no les permitían tener cobertura para sus hijos, ¿no? Entonces vemos que en función de esto, de este antecedente, tenemos que la Superintendencia de Bancos y Seguros controla la vigencia de las compañías de seguro y medicina prepagada. Incluyen en sus controles las coberturas y servicios de seguros de vida, salud para personas con discapacidad o capacidades especiales y quienes adolezcan de enfermedades graves, catastróficas o degenerativas. Vemos también que
este tema de las preexistencias. Las famosas preexistencias son relativas. Por ejemplo, hay algunas familias que tienen en cobertura a sus hijos, tienen la oportunidad de tener en cobertura a sus hijos en un seguro médico privado, en una empresa de salud prepagada, desde antes de nacer, durante el embarazo. Entonces, nace el niño, puede nacer perfectamente bien, sin ningún problema, el niño crece, se vuelve adulto, sigue pagando esa familia el seguro médico y resulta que de repente le da, no sé, pues, algún tipo de situación o por motivo de algún accidente y resulta que siempre o muchas veces esta compañía de seguro trata de decir que hay una preexistencia porque tiene la historia clínica del niño a lo largo de toda su vida, de toda su infancia, ¿no? Entonces la pregunta es, si había esta preexistencia, ¿por qué me siguió cobrando 19 años de la vida del joven el seguro si no se lo iba a cubrir? Si no iba a cubrirlo, si no era sujeto, ¿para qué me siguió cobrando todos estos años? ¿No? Ya han habido acciones constitucionales y se han ganado. Entonces, lo que vemos es que la sociedad, a través de los derechos y garantías que están reflejados en la Constitución de la República y nuevamente ratificados a través del artículo 25 de la Ley Orgánica de Discapacidades, lo que hacen es decirle a los prestadores de servicios de salud privados, prepagada, tanto de medicina como de vida, que no pueden hacer como les parece, que hay además una ley orgánica de defensa del consumidor que ampara doblemente a los ciudadanos con necesidades especiales y a sus familias. Es decir, nosotros tenemos la ley orgánica de discapacidades y tenemos también la ley orgánica de defensa del consumidor. O sea, a través de estas dos leyes nosotros tenemos blindada nuestra cobertura y nuestros derechos para poderlos exigir de buena manera, pero exigirlos porque se está pagando además por ellos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un tema muy interesante. Veíamos que uno de los principios de la Ley Orgánica de Discapacidades era precisamente la inclusión y sobre todo la no discriminación, es decir, evitar la discriminación y generar la inclusión. Y vemos que el artículo 38 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece este beneficio, que son las becas. Vemos que en este artículo 38 establece que las becas para las personas con discapacidad en cuya localidad no exista un establecimiento educativo público con los servicios que requiere para atender sus necesidades educativas especiales, podrán recibir un crédito, ¿verdad? O una beca de lo que antes era el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, ¿verdad? O créditos educativos. Ahora vemos que el Estado, con referencia a este artículo, hay una reforma tácita, porque ya no existe el IES como tal, pero sí existen créditos educativos y se han ampliado el número de becas tanto en universidades como en colegios y que están sujetos al sector público. Entonces vemos que si alguien necesita becas, se han ampliado y con la última, con el último decreto de movilización del estado de emergencia, incluso a las universidades privadas se les ha dado la directriz de que tienen que ampliar hasta en un 10% más el número de becas. Entonces, las becas y los créditos educativos son preferentes y están establecidos como prioritarios en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Discapacidades cuando en la localidad donde se encuentra la persona con discapacidad o la localidad donde pertenece no existe un establecimiento educativo con los servicios adecuados para atender las necesidades educativas especiales de la persona con discapacidad. Entonces, lo ideal es que estos créditos educativos o estas becas les brinden asistencia, ¿verdad? Pueden ser también que puedan asistir a unidades educativas privadas o particulares o fiscomisionales que sí ofrezcan estos servicios. Por eso es que se ha ampliado la base de las becas para que tengan acceso a las personas con discapacidad.
Siguiente, por favor. Vemos también que en el artículo 39 nos habla, ya hemos salido del servicio de salud y hemos entrado al servicio de educación, ¿no? Vimos que el artículo 38 ya empezaba a hablar de las becas, el artículo 39 nos habla del concepto de educación bilingüe e intercultural, ¿no? A nivel nacional. Decimos que la Autoridad Educativa Nacional, es decir, el Ministerio de Educación, implementará en las instituciones educativas que dan atención o cuidado especial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, un modelo de educación bilingüe y bicultural. Es decir, que la Autoridad Nacional Educativa asegurará la capacitación y enseñanza de la lengua de señas, ¿verdad? Para los distintos niveles educativos. Esto es muy importante porque va a permitir cumplir con ese principio de la inclusión, es decir, que el lenguaje de señas va a permitir permear en la comunidad, ¿verdad? Esta manera de comunicarse. Esto va a permitir una comunicación más fluida. Así también va a producirse, o debería producirse, es lo que establece el artículo 39, la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas, es decir, el lenguaje de señas. Este artículo está orientado específicamente o de manera más marcada para las personas que tienen dificultades auditivas o las personas que son sordomudas, ¿no? Me explicaba alguien que las personas nacen sordas y por no escuchar los sonidos no aprenden a hablar, es decir, que es una consecuencia. Por eso es tan importante tener el lenguaje de señas como una herramienta de comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, vemos también que otra de las cosas positivas que trae la Ley Orgánica de Discapacidades, otro de los beneficios, es el turismo asequible, ¿no? En el artículo 44 habla de que la Autoridad Nacional encargada del turismo, es decir, el Ministerio de Turismo, junto con los gobiernos descentralizados, con los GATS, tanto municipios como gobiernos provinciales, deben garantizar que haya accesibilidad para las personas con discapacidad en los diferentes ofertas turísticas, paraderos, senderos, rutas, etcétera, ¿no? Es básicamente eso lo que busca como, o lo que se denomina turismo accesible, ¿no? Se debe también brindar, de acuerdo con este artículo 44, atención prioritaria, ¿verdad?, a las personas con necesidades especiales, tanto para la accesibilidad como para todos los servicios que se puedan brindar en cuanto a la oferta de los distintos paquetes turísticos, ¿no? Es decir, que haya posibilidades, que haya guías, que haya intérpretes de lenguaje de señas para hacer del turismo una actividad realmente que no discrimine y que sea accesible para todas las personas con los distintos tipos de necesidades especiales. Siguiente. Luego tenemos el artículo 47 que habla de la inclusión laboral. Aquí nosotros tenemos una situación, ¿no? La inclusión laboral es probablemente una de las mayores conquistas que hemos tenido, no solamente por la Ley Orgánica de Discapacidades, sino también por esa reforma que tuvo el Código de Trabajo, ¿verdad? En el que se incluía y que dice todavía está vigente que de cada 100 trabajadores, ¿verdad?, deberá tener por lo menos 4 con discapacidad. Es decir, que por cada 25 trabajadores que tenga una empresa, deberá haber uno al menos con algún tipo de discapacidad. Entonces, esta es probablemente la disposición legal que mayor espectro, que mayor impacto ha tenido en la inclusión laboral para las personas con capacidades o necesidades especiales. Y tenemos que el empleador público o privado que cuente con un mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar un mínimo del 4% de las personas con discapacidad. Por eso hablamos de una persona por cada 25 trabajadores. Luego vemos también que esto, ¿verdad?, ha permitido, ¿verdad?, recordar que los principios de equidad de género, diversidad de discapacidades, etcétera, deben
cumplirse en la inclusión laboral para personas con necesidades especiales. Es decir, que debe tratar de homogenizarse los distintos tipos de discapacidad para poderlos tener incorporados a la vida laboral. O sea, que no solamente sea el tipo de discapacidad que le resulte más cómodo a un empleador, sino que, sobre todo, permita dar oportunidad a todas las personas con distintos tipos de discapacidad. Entonces vemos que en la inclusión laboral, en el artículo 48 también, siguiente por favor, hablamos de los parientes, ¿no? Que tengan o que sean representantes legales de una persona con discapacidad o que tengan una persona discapacitada a su cargo, también deben ser beneficiarios de la inclusión social, porque muchas veces, por el mismo hecho de tener que atender a su familiar o de tener que cumplir con las citas médicas, etcétera, dicen, no, fulanito siempre pide permiso. Pero claro, es en cumplimiento de esta noble labor que es atender a su familiar o a su ser querido. Con respecto a eso, la inclusión laboral que está establecida en el artículo 48 como un beneficio, ¿verdad? Yo me permito hacer una precisión con el tema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Nos hemos encontrado que se abre una ventana de oportunidades y esta ventana de oportunidades es el teletrabajo. Vemos que una herramienta de inclusión social importante que ha surgido a partir de la pandemia es precisamente que para las personas que tienen a su cargo el cuidado de personas o de un familiar con necesidades especiales o discapacitados, el teletrabajo le brinda la oportunidad de estar en su casa y poder trabajar sin descuidar a su ser querido, a su familiar y sin descuidar su trabajo también. Entonces vemos que, si bien es cierto, la pandemia nos ha generado muchos cambios, nos ha tenido encerrados, también ha permitido ver este nicho de oportunidad que es el teletrabajo. Y cada vez más empresas se han visto que los niveles de producción, si bien es cierto, no son los más altos porque vivimos condiciones especiales, no está mal que la gente haga teletrabajo. ¿Por qué? Porque las jornadas de trabajo se extienden. A pesar de que en teoría pueden bajar la remuneración por la que la jornada laboral se ajusta o se reduce, también es cierto que la gente se organiza de otra manera para poder cumplir con sus actividades tanto domésticas como de trabajo. Entonces vemos que el artículo 48 de la inclusión laboral también tiene que ver con el nuevo modelo de gestión laboral que es el teletrabajo. Siguiente, por favor. Las deducciones por inclusión laboral. No vemos el porcentaje de los trabajadores. Dice que los empleadores podrán deducir un 150% adicional del cálculo de su base imponible del impuesto a la renta respecto a las remuneraciones y beneficios sociales del IES, ¿verdad?, que aporten en lo que respecta a las personas con discapacidad. Entonces vemos que es un estímulo para los empleadores esta deducción por inclusión social, es decir, lo que ellos pagan en IES para las personas que tienen discapacidad, en aportes del IES, para las personas que tienen discapacidad, les permite tener una deducción por inclusión social que está contemplada en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Discapacidades y que tiene que ver directamente o que debería tener una concordancia con la Ley de Régimen Tributario, ¿verdad?, que establece el mínimo o las deducciones de impuesto a la renta. Entonces vemos que hay beneficios mayores, ¿no? Dice que cada empleado contratado con discapacidad o los sustitutos de los trabajadores que tengan un cónyuge o pareja en unión de hecho o un hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con discapacidad fijado en el 4% de conformidad con esta ley. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere acceder a esta deducción por inclusión laboral, usted debe tener más del 4%, es decir, usted no debe tener el mínimo, sino más del mínimo. Es decir, que el mínimo es 4 trabajadores por cada 100 con discapacidad o sustitutos. Entonces, si usted tiene 4, no puede deducir por inclusión laboral
el 150% de los aportes. Pero si usted, en lugar de tener 4 personas con discapacidad o a cargo de una persona con discapacidad, tiene 10, es decir, el 10% de su planilla de trabajadores, usted podrá deducir de ese 10% el 150% adicional para el cálculo de su impuesto a la renta. Este estímulo tributario es muy poco conocido y los empresarios deberían conocerlo más porque no es una mala idea, y más en estos tiempos en que hemos redefinido las jornadas laborales y tenemos el teletrabajo como una opción, ¿no? Entonces, me parece interesante y lo comparto con ustedes para que vean que la ley está diseñada precisamente para que los empleadores o los empresarios puedan aportar o acceder a más opciones y poder generar descuentos en su impuesto a la renta y también motivarse a dar más plazas de empleo a las personas que tengan a cargo familiares con algún tipo de discapacidad. Siguiente, por favor. Otro de los temas interesantes es la estabilidad laboral que está establecida en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Nosotros vemos que las personas con discapacidad, deficiencia o una condición discapacitante gozarán de una estabilidad especial en el trabajo. ¿Podríamos hacer zoom, por favor? Para que lo puedan apreciar mejor. Muchas gracias. Dice, en el caso de un despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviera a su cargo la manutención de una persona con discapacidad, este será indemnizado con el valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal por despido intempestivo. Entonces, estamos viendo que la indemnización por despido intempestivo es esa, ¿sabe qué? Hasta aquí, no puedo seguir pagando. Entonces, cuando uno habla de despido injustificado, es un despido que no está justificado como un caso de fuerza mayor, que no está justificado con nada, ¿no? Vemos nosotros que en este caso, aparte del despido, de la indemnización normal por despido intempestivo, también tenemos esta indemnización de los 18 meses de mejor remuneración. Entonces vemos que si la persona ha trabajado 2 años, recibe su liquidación por despido intempestivo de esos 2 años. Y además, 18 meses de remuneración de la mejor remuneración que haya tenido. Es decir, si yo he sido vendedora y tengo comisiones altas en el mes de abril y me despiden en el mes de septiembre, se toma como referencia el mejor mes de remuneración, que en este caso sería abril, aunque me despidan en septiembre. Entonces, vemos que en este aspecto, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece una excepción notable de protección para la estabilidad laboral, tanto de la persona con discapacidad como de aquellos que tienen a cargo un discapacitado. Dice, para la supresión de puestos no se consideran los que ocupan las personas con discapacidades, es decir, a un discapacitado no le pueden suprimir el puesto, o tampoco a las personas que tienen bajo su cuidado una persona con discapacidad o su cónyuge o su pariente o su pareja en unión de hecho, ¿no? Siempre que esto esté debidamente certificado por la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, que tenga la certificación de discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos en el artículo 52 está consagrado el derecho a los permisos, tratamiento y rehabilitación para las personas con discapacidad. Dice que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación de acuerdo con la prescripción médica, es decir, de acuerdo con la orden de su médico certificado, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Vemos que esto es importante. Este permiso por maternidad también para las personas con discapacidad se puede ampliar 3 meses más en el caso de nacimiento de niños o niñas con algún tipo de discapacidad o que tengan trastornos congénitos graves, ¿no? Entonces, vemos que el artículo 52 hace una extensión del permiso de maternidad. No sé si alguien tenga alguna pregunta, Marcelita. Sí hay preguntas. Con respecto a la jornada laboral,
dice, él es sustituto de mi hijo, si él puede cambiar la jornada laboral, ¿bajo qué artículo? Claro, ahí Pedir tendríamos que ver cambio. exactamente cuáles son las funciones que tiene para ver qué aplica, ¿no? Ahora que estamos con esta emergencia y estamos en estado de movilización, es mucho la tendencia, lo que he podido apreciar con bastante eh, incredulidad al principio es que todo se produce por mutuo acuerdo. Lo que la ley, los decretos de movilización y la ley de ayuda humanitaria que ahorita está vigente y que nos ha modificado muchas normativas laborales, es precisamente eso, ¿no? Es que de mutuo acuerdo o que las partes acuerden, es decir, tanto el empleador como el empleado, proponga, solicite y que se haga acopio de la ley de ayuda humanitaria y de la ley orgánica de discapacidades. Entonces, yo pensaría que conversándolo, ¿no? Se puede lograr, que existe base legal, no solo en la ley orgánica de discapacidades, sino sobre todo en la ley de ayuda humanitaria. Y en ese caso le tendrían que disminuir igual el porcentaje del sueldo, porque por lo general Claro, ahora cuando hay el cambio de jornada es el 25% de la disminución del sueldo. claro, si son 2 horas menos, a menos que haga doble jornada, que por ejemplo para mí eso es fantástico. Ahora que nosotros no tenemos que movilizarnos o desplazarnos, todavía mi trabajo no podemos volver porque hay mucha gente, entonces estamos haciendo teletrabajo. Entonces yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, dejo de trabajar a las 12 y vuelvo a trabajar de 4 a 7, por ejemplo. Entonces vemos que hay una forma de organizarse diferente, que nos va, si bien es cierto la jornada se extiende más, también es cierto que tenemos la ventaja de poder estar en nuestras casas y atender a nuestra familia. No hay mal que por bien no venga, literalmente. Entonces Ah, podría claro. negociarse que sea doble jornada como era antes. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, mi mamá trabajaba desde la mañana hasta las 12 A del la día. una, claro. Ajá, iba a almorzar, almorzaba y regresaba al trabajo a las 2:30 de la tarde, ya estaba en la oficina. Se usaba mucho, claro, Guayaquil no estaba tan grande, no había tanto tráfico, la gente podía ir y la gente solía Claro. vivir más cerca de sus casas, ¿no? Ahora todos nos hemos quedado en la casa y estamos haciendo teletrabajo. Tal vez por ahí podría ser una excelente forma de volver a la doble jornada, que nos permite tener cobertura en todas partes, ¿no? Tener lo mejor de los dos mundos, estar en el trabajo y también poder cumplir con la familia. Claro, claro, sí, porque en el caso de los sustitutos, ¿no? Bueno, por ejemplo, mi esposo es sustituto en su trabajo, pero él en la jornada de trabajo sí está en este momento con jornada de menos horas, ¿no? Ajá, entonces también, sí aplicas, todo es negociar con el empleador, ¿no? El Conversar mutuo acuerdo, uh-huh, y que se acoja tanto a la ley orgánica como a la ley humanitaria que ya está aprobada, que también digamos es que una la, ley orgánica. Son ajá, leyes de 18 quilates, como digo yo, o sea, son leyes que tienen un peso fuerte, o sea, está la Constitución y están estas leyes, o sea, son de aplicación obligatoria e inmediata, ¿no? De una jerarquía alta. claro. Otra pregunta hay sobre, bueno, una de las ventajas que no se mencionó aquí, pero vale la pena recordar es que entre las medidas afirmativas está la disminución de la luz eléctrica, ¿verdad? Del agua, de los predios, de devolución del IVA. Y parece aquí que hay una mamita que el esposo trabaja en CENEL y le han mencionado que ella no tiene derecho al bono de la disminución, a pesar de que tiene 3 personas con discapacidad. Pero Ajá, eso sí, me ahí parece está. terriblemente espantoso. Eso de allí, me parece espantoso y no entiendo por qué no tiene derecho al bono. ¿Qué argumento le dan? Porque sí No, no, tiene, no pone. ahí lo que ella tiene es que presentar una denuncia que le están conculcando su derecho, ¿ya? Como consumidor especial, ¿no? O sea, más allá de la ley orgánica de discapacidades, es también un tema de como consumidor. Yo soy un consumidor de un servicio público sujeto a esta disminución por la discapacidad. O sea, no tiene una persona con discapacidad, tiene 3 en su hogar. Claro. Está por demás calificada para recibir la bonificación. Ah, sí, una vez tal vez
porque ya haya algún beneficio adicional, no sé, a veces No sé las si porque, instituciones exacto, tal vez por puede contrato ser. colectivo ya tenga disminución por CENEL. Yo no sé si eso exista, tal vez no tengo suficiente información. Claro, y tal vez por eso sea, pero a veces también como que a veces no se ajusta, ¿no? Porque bueno, si como empleado voy a recibir un 5% y por un beneficio de la ley Sí. voy a recibir un 50%, entonces, claro, me ajusto mejor al del 50%, por ahí la institución pone su traba, me imagino yo que puede ser por ahí, ¿no? El, Claro, el, pero si él el, renuncia expresamente al beneficio de CENEL, por decirte como empleado, renuncio, no lo quiero porque me acojo al de la Ley Orgánica de Discapacidades. Y claro, recuerden que uno de los principios de aplicación de la Ley de Discapacidades es precisamente eso, el indubio pro, es decir, a favor de la persona con discapacidad. Y en este caso, no es que tengo que aplicar esta ley o la de acá, hay duda, se aplica la norma o la ley que más beneficia a la persona con discapacidad o al representante legal. claro, definitivamente. Es que eso es a veces lo difícil de tratar con las instituciones, ¿no? Las Pero está en la instituciones, ley, está en la ley y no lo conocemos. Entonces dice, ay, no, pero es que quieren aplicar. No, usted no puede aplicar lo que usted quiere, usted tiene que aplicar lo que dice la ley. Este es un principio de aplicación de la ley. Aquí ni su opinión ni la mía son importantes, es el texto de la ley. definitivamente. Y otra pregunta sobre las becas. En el caso de que, por ejemplo, dice no existe un establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus necesidades educativas especiales. Bueno, esto es una lucha sin cuartel que tenemos a los padres de hijos con discapacidad intelectual y psicosocial, especialmente pues con TEA, ¿no? Casi siempre todas las instituciones nos cierran las puertas o nos dicen que no hay cupo, que hay uno por cada curso, independientemente haya 10 paralelos de cada curso, solamente pueden coger uno. Bueno, lo entendemos desde el punto de vista educativo y psicopedagógico, que a veces no todas las instituciones tienen los equipos multidisciplinarios, no se puede atender adecuadamente si hay muchos de los niños, ¿no? Pero ¿cómo uno puede allí gestionar para que entonces se dé un apoyo, ya sea económico, y ver una institución, ver una fundación o alguien que pueda proporcionar esta falencia que definitivamente existe a nivel del Ministerio de Educación, ¿no? No la hay, porque más de una mamá, más de cuántos padres estamos en esa situación, y ya sea pública o privada, no hay la apertura de la inclusión educativa, ni nuestros hijos puedan continuar. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es la educación secundaria a nivel de discapacidad intelectual. Casi siempre a nivel de primaria, o como sabemos, hasta los 15 años ellos pueden cursar una primaria, ¿no? Ya más allá de los 15 años ya no es a nivel de la ley creo de educación, ya ellos deben de pasar ya a otro tipo de estudio o a otro tipo de actividades relacionadas con los niños, con las personas adultas. Entonces, imagínate, por ejemplo, terminan la primaria y la secundaria, ¿a dónde? Si no hay estas instituciones preparadas para recibirlos, ¿no? Para atenderlos de una forma adecuada, porque para ir a tenerlos sentados o pagar simplemente para un pase de año, no se justifica. Claro, eso también es un baño de verdad lo que tú estás dando, ¿no? Porque también es verdad que dependiendo del nivel de discapacidad intelectual, habrá niños que objetivamente no puedan asumir un sistema de educación secundaria regular, ¿no? Pero sí creo yo me acuerdo que a mí me impresionó hace muchos años cómo Fascinar tenía un convenio con Nestlé o Maggi era en esa época, ¿no? Con la fábrica de Maggi, y los chicos trabajaban y tenían empleo precisamente con artes y oficios, hacían empaques, embalaje, tenían salida laboral, o sea, tal vez nosotros estemos orientándonos solamente al tema de la formación académica, eh, digamos que a la par de las necesidades que no son especiales, digamos las necesidades regulares. Pero tal vez lo que nosotros necesitamos con estos niños maravillosos que tienen empatía, que tienen habilidades sociales diferentes, ¿verdad? Que son tan alegres, que tienen otras características, ¿verdad? Tal vez lo que nosotros debiéramos orientarnos es a que aprendan oficios, por ejemplo,
no solamente la parte intelectual formal de la secundaria. Yo pienso que la conexión con el campo, con la tierra, con los animales, por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas, había un trabajo muy bueno que hacía anteriormente la prefectura con la equinoterapia, era extraordinario y les permite Todavía lo también, sigue haciendo. todavía lo hacen, Sí. ¿verdad? Y también les permite a los chicos tener una visión diferente, es decir, no solamente estar encerrados en la visión del escritorio, la computadora, porque eso no es para todo el mundo, ni con necesidades especiales, ni sin necesidades especiales. Entonces, darles un espectro más amplio de oportunidades, ¿verdad? Y que los niños también tengan la opción de aprender un oficio. No todo el mundo es para la universidad, más allá de las necesidades especiales o no. Hay gente que es extraordinaria y yo en eso soy muy identificada, ¿verdad? Con la visión de las inteligencias múltiples, ¿no? Nosotros vemos que hay montones de niños que tienen inteligencia musical y nunca no les interesa aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Hay niños que son muy buenos con el arte gráfica, ¿verdad? Que dibujan, pintan, y eso no tiene nada, es un tema de vocación. Nosotros como padres y como responsables de chicos con necesidades especiales, tal vez debamos replantearnos, ¿verdad? Este nuevo escenario. Por ejemplo, yo veo este tema del arte, ¿no? El arte con Trilce, alguna vez veíamos que estas expresiones, estos espacios para que los niños tengan práctica artística de combinación de colores, esto los empodera de una alegría y de una capacidad de creatividad enorme, de una gran creatividad. Entonces, tal vez tenemos diseñadores maravillosos, pero queremos que vayan a la secundaria y eso no es lo de ellos. Y pueden ser diseñadores de muebles, tener visión de funciones para hacer jardinería urbana o para hacer huertos urbanos, hacer otras cosas que sean más útiles para ellos y para la sociedad y que además les permitan ganarse el sustento y servir. Esto es una cuestión que nos tenemos que plantear desde la óptica de la sinceridad, de ser padres. Yo quiero tener hijos felices y que sean productivos. Punto. Punto. Así es. Que sean capaces de vivir de lo que son capaces de hacer. Entonces, si yo tengo un hijo que de repente tiene una mano para las plantas, le gustan las plantitas, ama a los animales, capaz que tengo un hijo que va a ser un extraordinario, no sé, pues va a tener una peluquería de mascotas o va a tener un daycare de mascotas o que va, no sé, hay mil opciones que no necesariamente tenemos que encasillarlas con el concepto de la educación formal. Yo creo que este es un tiempo en el que, tanto para los chicos con necesidades especiales como para los que no las tengan, redefinir qué queremos que sean y que hagan. Y yo creo que este es un tiempo de redefinir y tener oficios, ¿no? Yo creo que el tema de tener un oficio es lo que levantó la clase media en Europa. Acá en América Latina tenemos esa concepción, para mi gusto, un poco novelera, de que hay que ir a la universidad, convenga o no convenga, cuando hay gente que tiene su negocio de transporte próspero y nunca fue a la universidad y seguramente gana más que nosotros dos juntas. Entonces, es un tema también cultural, ¿no? Sí, Tal vez de replantearse. claro, no son los tiempos solo de la titulitis, sino de que la gente sea capaz de aportar a la comunidad con su trabajo y que sean felices haciéndolo, que ese es el mejor aporte que podemos hacer. Tener hijos que sean felices y capaces de sustentarse con su trabajo. Sí, sí, definitivamente es así. Y casi siempre estamos también en esa constante lucha. Bueno, yo casi siempre estoy buscando profesionales que me ayuden a poder enseñar a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, pintura, por ejemplo, danza, porque esa es otra barrera que a veces hay, que no todos los profesionales o no todas estas academias, estos institutos, los reciben. Tengo el caso, por ejemplo, de una mamita que en una ocasión llevó a su niño me parece que fue a la Federación de Deportes, alguna área de estas, y lo inscribió sin llevarlo. Cuando ya el niño llegó a la primera clase y vio que era un niño con síndrome de Down, la maestra
la profesora le reclamó a la secretaria y le había dicho, ¿y usted por qué no me dijo que había aceptado a ese niño? Imagínense, claro, esta mamá muy empoderada de sus derechos, ¿no? Le dijo, ¿y usted por qué tiene que ¿Qué discriminar a mi diferencia? hijo? Así es, ¿qué diferencia hay? Entonces le dijo, bueno, yo le voy a dar clase primera vez que voy a dar clases, no sé, creo que era de gimnasia rítmica, algo, a un niño con necesidades educativas, pero vamos a ver cómo lo hacemos juntas. Y mira, el chico continuó y está bien y todo, pero es eso, ¿no? Es esa, como esa barrera que ayudamos a veces nosotros los mismos padres a que los profesionales la venzan, la suplan para poder también ayudar a los nuestros. Bueno, te tengo una pregunta aquí de una mamita, es una pregunta que te la voy a leer literal porque es bastante larga. Dice, que el gobierno vulnera a veces los derechos de las personas con discapacidad, ya que a mi hijo le han hecho firmar un contrato en el que establecen que si lo despiden, no gozará ningún tipo de indemnización. Además, en el contrato por ningún lado indica que es una persona con discapacidad. Eso lo denunciamos en Quito el año pasado con el señor Torres y hasta la presente fecha estamos esperando respuesta. Ok, bueno, aquí son dos cosas. Primero y principal, el régimen laboral del sector público no es igual al régimen laboral del sector privado. El régimen laboral del sector público no tiene estabilidad y yo sí pienso que siendo la ley orgánica del servicio público una ley orgánica, tiene, digamos que con, está encontrado, está en contradicción con la ley orgánica de discapacidades. Pero si tú me preguntas a mí, siendo la Constitución la norma suprema del Estado, ¿verdad? Sin lugar a dudas, tiene derecho a que se le reconozca, en el caso de que lo despidan, aunque su contrato no lo diga, ¿verdad? Tiene derecho a que se le reconozca su estabilidad laboral por la ley orgánica de discapacidades. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en el sector público tienen su formulario, su formato, su forma, digamos que premaquinada de hacer las cosas. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no es una crítica, es una descriptiva. Lo denunciaron en Quito, ¿ante quién? Porque hay una subsecretaría de trabajo para el sector público. Si lo denunciaron ahí, ese es el lugar correcto. No, del señor Torres es del CONADIS. El del CONADIS, ok. Ajá. Entonces aquí lo que correspondería es que lo hagan ante la autoridad laboral, no solamente ante el CONADIS, porque el CONADIS no, o sea, está bien, establece quién tiene discapacidad y quién no, pero esto es una relación de trabajo. Entonces hay una subsecretaría de servicio público en el Ministerio de Trabajo. Ahora, yo no quiero ser inadecuada. Yo pienso que tiene toda, si hubiera un conflicto, si lo despidieran y no lo indemnizaran, probablemente podría interponer una acción constitucional y conservaría su trabajo, o podría obligar a que la Corte Constitucional le consigne por su garantía constitucional de persona discapacitada, ¿verdad? Porque está en la ley orgánica además, su indemnización, ¿verdad? Por 18 meses de la mejor remuneración. O sea, tiene el derecho, el problema es que no está, digamos que instrumentado de la manera correcta por su empleador, que es el sector público. El sector público tiene mi mamá, que es una persona absolutamente lapidaria y muy inteligente, dice que el peor empleador es el sector público, en el sentido de cumplimiento, ¿no? Ella es empresaria. Entonces decía, claro, a mí sí me agarran de la garganta y yo tengo que pagar utilidad, a tiempo. Y acá me dice, yo tengo un ahijado, ella tiene un ahijado, que tiene 7 años trabajando en un GAT. Y nunca, la ley dice que después de 2 años de trabajar de manera continua con estos contratos de cada 6 meses, debiera tener un nombramiento provisional y después Claro. jamás le dieron, ¿no? Estuvo como 10 años trabajando, lo despidieron, no lo indemnizaron y ahí quedó. Entonces, vemos que en algunas cosas no es una crítica, es una descriptiva, repito, el sector público, el Estado que nos exige tanto a los particulares, a veces no cumple desde el otro lado como empleador, básicamente como empleador. Claro, entonces en todo caso aquí tendría que ir al Ministerio de Trabajo. Yo pensaría que debería ir a la Subsecretaría de Servicio Público en el Ministerio de Trabajo y presentar su denuncia o su queja. Claro.
Así. Bueno, no veo más preguntas. No sé, Fernando, si a lo mejor se me ha pasado alguna pregunta, que a veces se me congela acá mi otra computadora. Si no hay más preguntas, bueno, pues muchas gracias. Realmente quedamos ahora sí para seguir con los talleres más adelante. Ahora que estamos en virtual es más fácil. Por Hay lo más menos, tiempo. sí, por lo menos nos organizamos. Mira, era impensable que nos quedemos hasta las casi 9 de la noche en otros tiempos. Así Ahora es. estamos más organizados, ¿no? Sí, Bueno, sí. Marcelita, le agradezco mucho la invitación, estoy siempre a la orden y lamento mucho, una vez más me queda material en el tintero, pero está la presentación completa a disposición de los papitos y de las personas que necesiten hacer alguna revisión del material. Claro, sí, por ahí también creo que tenía una persona que quería su número de teléfono, no sé, creo, parece que Ah, tiene algún tema puntual, yo se lo voy a hacer llegar, ¿no? Bueno, pues encantado. gracias, Elizabeth. Igual pues, pues, estaremos con otros temas bastante interesantes dentro de, al menos ahora que tenemos esta polémica de los carnets, creo que tendríamos que ver un tema que revise eso, principalmente con lo que vayan a tomar una resolución. Ahorita está paralizado todo, no hay entrega de carnet, no hay algunas cosas que están en espera hasta que hayan nuevas resoluciones, ¿no? Como yo siempre digo, hay que esperar porque lo más importante es que no nos quiten nuestros derechos. Eso es lo que nosotros debemos de gestionar, ¿sí? Ese es el tema, que por lo menos no haya un salto regresivo, ¿no? Bueno, Marcelita, agradecerles siempre la confianza y la oportunidad de poder acompañarlos en esto. Y estoy siempre a la orden, encantada, denle mi número y por WhatsApp nos comunicamos con las personas que tengan requerimientos puntuales. Un gusto Ya. poder colaborar. Ok, Elizabeth, gracias, chao, bye, bye. Nos Pronto. vemos. Adiós.